Hola, hola mis queridos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Recuerda que durante el estreno de este video yo estoy en el chat en vivo haciendo alguna actividad, ¿no? O contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Así que a participar los que estén viendo el video en el estreno, y si es que estás viendo este video después del estreno, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo estreno y puedas participar de las actividades. ¿Ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son A Grito de Esperanza de Alex Ubago y Hoy Tengo Ganas de Ti de Alejandro Fernández. Ya, queridos Cáncer, vamos a comenzar con esta lectura. Vamos a develar las cartas que hay para ustedes. Interesante, ya que está la carta del Sol anunciando aparentemente cosas buenas. Vamos a mirar. Vamos a mirar de qué se trata, porque todo parte bien y todo termina mal. Ay, 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 ok. Está compleja esta lectura. Ya les voy a ir anunciando, Cáncer, que bien, aquí está la carta del Sol. Quizás nosotros sentimos que habíamos encontrado a esta persona, ¿no? Es la persona con la que yo quiero formar algo, construir algo aquí con este 3 de pentáculos. Me proyecto con esta persona. ¿Bien? Tienes a las de copas. Realmente tienes amor por esta persona. Esta persona también aquí está interesante. Siento que a nivel mental es donde está el problema y donde está el bloqueo. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata. Bien. Tú tienes a la carta de la papisa. Esta carta te pide conectarte con tu intuición. Y también acá hay algo que estamos intentando mantener o que estamos intentando cuidar. Este 5 de bastos lo vamos a aclarar porque todavía no me muestran una energía segura que me diga, bueno, este 5 de bastos está significando conflicto o el cese de los conflictos entre ustedes. Acá, por parte de tu persona, siento que hay poca claridad con este as de espadas al reverso. Sí hay cariño, pero por algún motivo la oferta de amor está retenida. Para alguno de ustedes puede ser que su persona esté en matrimonio también. O también siento mucho que quiere la unión con ustedes, quiere este matrimonio con ustedes, con este sumo sacerdote. Ahí hay dos casos dependiendo de quién esté escuchando. Lo peor para tu persona ya ha sucedido. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Y luego vamos a revisar como el mundo interno personal de tu persona a nivel emocional. Vamos a revisar algunos mensajes de tu persona también. Y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que tiene que ver con este 5 de bastos. Ok, ya está interesante. Está interesante. Sí, siento que tiene que ver con la exploración personal para hacer el cese del conflicto o cualquier conflicto que puedan estar teniendo. También con este caballero de bastos puede ser una persona con la que tú conectes y desconectes, conectas y desconectes. Entonces siento ahora que te está reconociendo a ti como su reina de copas. Acá el caballero de copas está al reverso. Generalmente nos indica hay una oferta de amor retenida o que tengamos como cuidado con eso. Pero principalmente siento que está al reverso porque quiere caminar hacia su lado. O quizá tú te le estás escapando un poco a esta persona. No lo sabemos, me contarán ahí en los comentarios, pero me pareció relevante indicar que a pesar de que esté al reverso, esta persona te está mirando a ti. Te observa, te está mirando. Y aquí con la reina de copas, hay bastantes cartas de copas para esta lectura. Está interesante, pero esta reina de copas nos dice, bueno, tú eres mi reina de corazones y quieres formar una conexión contigo, algo estable, formar un hogar contigo. Bien, pero sí siento la necesidad de hacer un cese de conflictos, ya sea conflictos internos a nivel mental o conflictos entre ustedes. Voy a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando entre Cáncer y su persona especial? ¿Qué es lo que está pasando entre Cáncer y su persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué pasa en el mundo interior de la persona de Cáncer. Está la carta del guía. Bien. Ok, tu persona está siendo divinamente guiada a su maduración
y al renacimiento posiblemente ciertos cambios y apertura a las posibilidades. Posiblemente tu persona se está abriendo a las posibilidades, se está abriendo a nuevas oportunidades. Sí hay un sentido de culpa que quizá eso es lo que no le permite mucho avanzar, está reprimiendo sus emociones de una forma u otra y posiblemente desde ahí viene el conflicto. O sea, ¿qué es lo que se viene? Y siento, de una forma u otra, la guía, la maduración, el renacimiento y la apertura de las posibilidades. Están ahí las posibilidades para tener algo contigo. Lo que está fallando aquí en esta persona son temas del ego o de la mente. La culpa, la supresión, la pena, generalmente están en nuestra cabeza, tiene que ver con algunas creencias limitantes. Entonces tu persona en este minuto está en supresión, por eso no está haciendo la oferta. De hecho, está bloqueando, por así decirlo, esta carta del Hierofante. Sí tiene que pasar por este despertar espiritual que siento que es divinamente guiado poco a poco para que tu persona pueda despertar de aquí. Me gustaría ver una carta resultado, la carta de la confianza. Principalmente siento que tu persona tiene que aprender a soltar algunas cosas, sea la culpa, sea la supresión, sea la pena, sea alguna conexión, sea alguna situación en particular, para darse el espacio de madurar y renacer contigo, abrir sus posibilidades, abrir el abanico de las posibilidades que puede tener contigo. ¿Bien? Si es que esto es lo que tú quieres y esta lectura te está haciendo sentido. Vamos, como siempre, a mirar un poco más. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? ¿Cuáles son los mensajes de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? Ya estamos viendo algunas cosas. Ok. Ok. Lamento que ya no sea lo mismo que antes, nos dice. Creo que eres tan atractivo. Te miro desde la distancia y no me acerco por miedo. No estoy buscando una relación por el momento. Tus palabras son como un eco en mi corazón. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy y por favor considéralo. Siento que poco a poco está sacando el bloqueo de no estar buscando una relación por el momento para poder acercarse a ti. Me habla mucho de la sanación del niño interior con esta persona y también el trabajo que tiene que hacer acá a nivel del ego, la supresión, la culpa, el miedo, las inseguridades vienen un poco más desde el ego y están poco conectadas como con el yo superior. Entonces le falta ese sentido de espiritualidad y poco a poco está recibiendo la guía para llegar a eso. ¿Bien? Nos dice, tus palabras son como un eco en mi corazón. O sea, sí te extraña, sí te busca, como que quiere ver en qué estás. Hay culpa, hay lamento, ¿bien? Pero está en bloqueo todavía, ¿bien? Todavía está en bloqueo. Sí vimos que lo puede estar soltando, así que quédense hasta el final porque vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Y también lo que quiero ver ahora es si es que esta conexión es conveniente para ti. Antes vamos a ver los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Tauro, un Escorpio, un Libra o un Virgo. Recuerda que estos signos no son limitantes, queridos Cáncer. A mí lo que quiero ver es realmente si es que los guías nos recomiendan esta conexión o no. Sin embargo, recuerda que esta es tu decisión, no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Esta es una lectura general para YouTube, estamos contando una historia. Si es que te sirve y te ilumina de alguna forma esta historia o estos consejos, maravilloso. Si es que no te sirven, déjalos pasar. Simplemente no resuenan contigo y con tu historia. ¿Bien? Pide ayuda a los demás. Confía. Sea asertivo, si es que tú así lo crees, y hay gente que te puede ayudar. Ok, acá no hay ninguna energía en particular que nos diga Cáncer, sal corriendo de aquí, o Cáncer, aquí no hay nada, o sí lo hay todo, ¿bien? Pero sí nos invitan a confiar, nos hablan mucho de pedir ayuda a los demás. Si es que tú te estás sintiendo solo, no sabes muy bien qué hacer, pide ayuda. Pide por guía, puedes hablar con tus amigos, con terapeutas, con quien tú lo consideres necesario para ayudarte a sobrellevar esta situación, pero la carta nos invita a
confiar, ser asertivo, y si es que tú crees sí puede haber algo aquí, porque vemos que las energías se están moviendo. Si esto tiene algo de interesante, hay que ir viendo cómo se va develando también en las próximas lecturas, si es que nos quieren seguir hablando al mismo grupo de Cáncer. Vamos a ver un poco tu energía y luego a mirar rápidamente cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué está pasando con nuestros amigos de Cáncer. El control. Hay que soltar el control. ¿Por qué? Porque estamos luchando. Y la mente, o sea, nosotros también, es como les digo, estamos en una situación un poco compleja, ¿no? La invitación es a ganar madurez y a confiar también, ganar sabiduría en la conciencia, poder mirar hacia adentro, no intentar controlar lo que está pasando con el otro, o si es que el otro se comporta o no se comporta bajo mis expectativas, porque eso implica mucha lucha. Nosotros no podemos gestionar qué es lo que está pasando con el otro, o lo que hace el otro, o lo que no hace el otro. Pero sí puedo gestionar qué pasa conmigo misma y cómo yo me gestiono a mí misma y respondo ante esto. Cuidado con la mente también es la carta del ego, cuando estamos sobrepensando, pensando mucho y los pensamientos no nos están haciendo muy bien, quizás estamos en batalla con nuestros pensamientos. Se te invita a mirar hacia adentro y trabajar en ese proceso de sanación personal acerca del pensamiento y tenerlo todo bajo control. Si es que esta historia está resonando contigo, esto te va a ayudar a ganar otro nivel de conciencia. Esto es parte de tu sanación personal. Convertirnos en una persona más madura todavía. Nunca terminamos de madurar, nunca terminamos de crecer, de conocernos, de observarnos. ¿Bien? Y si es que esta conexión te está gatillando alguna herida del pasado, tú dices, ya estoy repitiendo un mismo patrón, hay algo aquí que tengo que trabajar, ¿bien? Es de terapia, con amigos, de la forma en la que a mí me haga sentido, se te invita a trabajar en esto, siempre y cuando la lectura te esté haciendo sentido y te estén sirviendo los consejos, ¿no? Esto es netamente una invitación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy duro tenerlo todo bajo control. Es como que estamos peleando con la vida y nuestra mente constantemente. Mira hacia adentro y mira las cartas que tú tienes luego. La carta de la conciencia, mira hacia adentro, la carta de la madurez. Es como también cuando tú aprendes a soltar, puedes darle el espacio a esto. Ambos tienen como esta parte de 2 etapas, donde está como todo extraño, todo difícil y luego está todo bien. ¿Ok? Así que esto es parte de poder observarte, ganar conciencia personal. Por eso te piden aquí conectarte con tu intuición, tus guías espirituales. ¿Bien? Ahí, miren, acá curiosamente está la carta del control. Y el 4 de pentáculos también tiene que ver con eso. Tenerlo todo bajo control. Esto tiene que salir bajo mis expectativas. Cuidado, porque hay muchas cosas que acá no nos podemos, no las podemos controlar. Y tenemos que aprender a fluir también con la vida. Si es que las cosas no están funcionando por una parte, es porque la vida te está pidiendo que funcionen para otra parte o de otra forma. A escuchar las señales del universo, si es que eso te hace sentido. ¿Ok? Vamos a seguir mirando cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Cáncer hacia Cáncer. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? Miren, siento que tu persona sí se siente muy sola. Todavía hay ciertos bloqueos, pero se siente la energía de almas gemelas o reconciliación. Es como hay algo que se quiere manifestar, insisto. Hay muchos bloqueos. Tu persona tiene muchos bloqueos. Le cuesta mucho estar solo o estar sola, da lo mismo el género. Con el caballero de espadas podemos seguir en silencio. Ojo, esta energía que estamos viendo ahora es como acción pronta, como un poco inmediato, ¿no? Lo que sí siento en su corazón es que quiere esa especie de reconexión contigo con este 6 de copas, esas energías de almas gemelas. Pero cae en mecanismos de autosabotaje. Hay cosas que lo están reteniendo, quizá el miedo al compromiso puede ser. Y al final es una persona que no la siento muy satisfecha consigo mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno no se quiere mucho a sí mismo, es muy difícil poder querer a un otro, poder amar a un otro. Entonces, precaución aquí,
con con lo que está pasando en el mundo interior de tu persona especial. Yo sí siento que puede cambiar un poco más adelante, que esto sí se puede transformar si es que cada uno hace el proceso individual que hay que hacer de sanación. Pero tampoco le diría, bueno, quédense aquí esperando cáncer, nunca ha sido mi recomendación. Todo lo contrario, trabaje en usted, viva su vida, trabaje en su amor propio, ámese, cuídese, cuiden su corazoncito. Bajemos a las personas del pedestal un poco, trabajemos en lo que tenemos que trabajar y sigamos moviéndonos hacia adelante. ¿Ok? Vamos a sacar un último consejo para ustedes y vamos a ir cerrando esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es el último consejo para nuestros amigos de cáncer. ¿Cuál es el último consejo para nuestros amigos de cáncer? Una cosa es lo que pase y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. ¿Qué nos quiere decir esta carta? La forma en la que experienciamos los hechos es subjetiva, ya está dentro tuyo. Entonces la puedes transformar en algo positivo si es que así tú lo deseas. Esto tiene que ver con la maestría de uno mismo. Es un proceso de madurez. Me hago cargo de mi proceso personal. ¿Bien? Da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso, porque te están llevando a la madurez de una u otra forma, al crecimiento personal, a la toma de conciencia hacia adentro. ¿Bien? Aquí esta carta nos va complementando y nos dice tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. ¿Bien? Nos trabajamos internamente y se va a estar dando la manifestación de lo que estamos buscando. Es imprescindible elevar tus vibraciones y también conectarte con tu aspecto espiritual, tu sentido de vida, movernos hacia adelante, seguir creciendo. ¿Ok? Y principalmente el amor propio, como siempre les voy a estar diciendo acá. Así que eso para ustedes, queridos cáncer. Espero haberles ayudado de una u otra forma. Los quiero mucho, espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Sin duda nos vamos a ver la próxima vez con nuevas lecturas. Ya estoy teniendo un nuevo canal de interactivo, ya he subido el primer video. Les voy a dejar ahí en los comentarios para que se puedan conectar al nuevo canal. También van a ver otras actividades, así que a suscribirse. Y eso, que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.